Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Deja que te cuente, tu cita semanal aquí en Multicanal Radio. Soy Esther Mendoza y cada vez que este micrófono cobra vida, creamos algo especial. Nos conectamos a tus sueños, a tus inquietudes, a esa chispa que llevas dentro. Aquí hablamos de lo que importa de verdad, lo que llena el alma, lo que transforma corazones y lo que queda contigo para siempre. Así que ponte cómodo, ponte cómoda porque empezamos. Y hoy tenemos un programa verdaderamente transformador que podría cambiar tu perspectiva de vida para siempre. Nos honra la presencia de una invitada extraordinaria, una mujer brillante cuya trayectoria inspira y deja huella. Hablo de la doctora Elizabeth Arrojo, reconocida como una de las oncólogas más sobresalientes de nuestro país. Su enfoque innovador combina la precisión científica con una empatía inigualable. Ha marcado un antes y un después en la vida de numerosas personas. Con una visión clara y contundente, la doctora Rojo nos mostrará cómo las pequeñas decisiones diarias pueden convertirse en un escudo poderoso frente a las enfermedades. Su trabajo no solo ha salvado vidas, sino que ha sembrado esperanza, recordándonos que la prevención es nuestra mejor aliada. Así que no te lo puedes perder, pero adelanto lo que va a ocurrir en la segunda hora del programa. Y la segunda parte del programa llega Alejandra a la moda, a contarnos muchos tips para mejorar nuestro estilo, nuestros gustos, nuestra presencia. Así que vamos a ganar seguridad y confianza con Alejandra. La salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, es el arte de equilibrar cuerpo, mente y espíritu. Es esa respiración profunda al final de un día agitado. Esa energía que te permite abrazar la vida, así que cuidarse es una obligación. Hoy te invitamos a una pausa, a escuchar tu cuerpo, a reflexionar. Sobre todo con esos pequeños hábitos que son tan imprescindibles si queremos vivir muchos recuerdos en esta vida. La doctora Elizabeth Rojo no solo es una reconocida oncóloga, sino una pionera en la aplicación de tecnologías avanzadas, como la oncotermia, un método innovador que está revolucionando la lucha contra el cáncer. Su incansable dedicación ha sido reconocida con prestigiosos galardones, tanto a nivel nacional como internacional. Además, es autora de numerosos libros, capítulos especializados y una amplia colección de publicaciones científicas. Su impacto trasciende fronteras y con ponencias en destacados congresos que refleja su compromiso con la innovación y el avance en la oncología. La doctora Rojo es la directora médica del Centro INMOA, Instituto Médico de Oncología Avanzada en Madrid. Un espacio pionero en oncología integrativa, donde tecnología y humanidad convergen para ofrecer tratamientos que cuidan al paciente desde una perspectiva holística. Actualmente es médica oncóloga adjunta en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander, que es responsable del área de investigación con hipertermia oncológica. Hoy exploramos un viaje apasionante con ella, así que vamos a darle una cálida bienvenida a la doctora Elizabeth Arrojo. Muy buenos días, doctora Elizabeth Arrojo. Es un honor tenerla aquí con nosotros en Deja que te cuente. Buenos días. Bueno, es una maravilla. De hecho, quería empezar pidiendo algo. Quería empezar pidiéndote que me dejes pasar consulta aquí, porque me doy cuenta, por todo lo que he escuchado hasta ahora,
que es un sitio terapéutico, donde hay vida, donde hay salud y la verdad es que me has hecho sentir de una forma maravillosamente bien, con lo cual voy a pedir un huequecito, no necesito mucho espacio para venirme aquí con mis pacientes. Pues para mí sería maravilloso y para nuestros oyentes saber que aquí en la habitación de al lado hay un sitio especial para doctor Arrojo, perdón. Es que me ha puesto nerviosa, es un tremendo halago, es un tremendo halago lo que me acaba de decir, así que bueno, pues muchísimas gracias, un placer saber que aquí en Multicanal Radio intentamos hacer las cosas desde el corazón. Así que me gustaría preguntarle qué fue lo que hizo elegir esta especialidad tan exigente. Pues yo creo que lo que me hizo elegirla es que era un reto. Al final, cuando uno descubre que le apasiona el sanar a las personas, porque el arreglar el cuerpo humano, yo siempre digo que de pequeños mi hermano jugaba a arreglar cosas y yo arreglaba muñecas, yo quería arreglar personas y me parecía algo apasionante, pero yo no quería algo monótono, algo fácil. Siempre me han llamado mucho la atención los retos desde pequeña. Tal vez yo desde los 6 años soy diabética, estuve en coma varios días, viví situaciones difíciles y tal vez aquello fue lo que me impulsó a ir más allá, a querer investigar, a querer sanar a las personas y la oncología, por supuesto, supone un reto pues muy importante, ¿no? Un estímulo para investigar, avanzar y realizarse profesional y humanamente. Madre mía. En su recorrido profesional y humano, llegó a descubrir la oncotermia. Para quienes escuchan, ¿qué es exactamente este tratamiento y por qué es tan innovador? Pues es algo innovador porque realmente, aunque todo lo que es la hipertermia, que es calentar los tumores, ya viene de la época de Hipócrates, que el padre de la medicina empezó a hablar de ello hace muchos siglos, realmente no podíamos hacerlo porque calentábamos los tumores, pero quemábamos el cuerpo, ¿no? Queríamos calentar los tumores, ¿por qué? Porque tienen muy malos vasos sanguíneos que desarrollan para crecer, pero son muy finos, son muy frágiles, por eso la gente consulta con frecuencia, por ejemplo, con un cáncer de colon porque ha tenido una hemorragia, un sangrado. ¿Y qué ocurre? Que los tratamientos tienen que viajar por el interior de esos vasos sanguíneos. Además, al tener malos vasos sanguíneos, el tumor consigue nutrirse con unos poquitos nutrientes que consigue, pero consigue que haya poco oxígeno y eso hace que el sistema inmune no funcione bien y que los fármacos tampoco funcionen bien en ese llamado microambiente tumoral. Entonces, ¿qué ocurre? Que calentar el tumor abriría los vasos sanguíneos y facilitaría que llegase más riego sanguíneo, con ello entrasen mejor los fármacos y además aumentásemos el oxígeno y mejorásemos la respuesta del tumor. Y la oncotermia es una evolución de la hipertermia convencional. El nombre científico, de hecho, es hipertermia electromodulada. ¿Y qué significa eso? Que hemos conseguido calentar los tumores, pero de forma selectiva. Aprovechando que tienen muchas más cargas negativas las células malignas, atraemos unas ondas de radiofrecuencia hacia el tumor, calentamos el tumor, pero no tenemos efectos secundarios. Los pacientes ya no se queman. Y un dato último muy importante, cuando calentamos las células malignas, otra cosa muy importante que hacemos es que se las enseñamos al sistema inmune, porque al final todos los días se dividen células mal en el organismo, pero el sistema inmune las ve y las elimina. El problema es que el cáncer, las células malignas se ocultan, se esconden al sistema inmune. Cuando las calentamos, se las enseñamos y es nuestro propio sistema inmune el que también nos está ayudando a eliminarlas. Tremendamente interesante. ¿Y cómo integra la oncotermia los tratamientos en INMOA y qué beneficios específicos ha observado en sus pacientes? Pues realmente lo que hacemos es una combinación habitualmente con otras terapias. Combinamos con la radioterapia porque hay que tener en cuenta que la radioterapia para ser eficaz necesita que el tumor tenga oxígeno en el interior y ya hemos dicho que tienen poco oxígeno. El oxígeno es el que fija el daño al ADN de las células para que no se puedan reparar. Pues yo siempre pongo el ejemplo que con la radioterapia es como si estuviéramos disparándole al tumor. Disparamos pero no le matamos directamente, le hacemos un daño. Ese daño puede ser reversible. Si tenemos oxígeno, ese daño se convierte en irreversible, con lo cual combinar la oncotermia con la radioterapia resulta en un tratamiento mucho más eficaz sin aumentar los efectos secundarios. Incluso con dosis bajas de radiación conseguimos resultados muy buenos. Y también combinamos, por supuesto, con fármacos, con quimioterapia, con inmunoterapia, con los nuevos fármacos que se llaman terapias dirigidas contra el tumor, que son más selectivas, para abrir esos vasos sanguíneos, facilitar que lleguen mejor y tenga mejor resultado.
Pero uno de los mayores hallazgos que hemos tenido desde que hemos empezado a trabajar con esto es esa activación del sistema inmune, porque hemos visto que hay casos, hay tumores, por ejemplo, tumores cerebrales, tumores de pulmón que se llaman de células pequeñas, que solo con la oncotermia, sin combinar con ningún otro tratamiento, porque a veces no se puede, porque el paciente no tiene indicación, no está en buenas condiciones para poder recibirlo, solo con la oncotermia conseguimos que los tumores tengan respuestas muy llamativas y eso ha abierto un mundo a la investigación realmente apasionante. Sin duda alguna lo es. Como directora médica del Centro INMOA, ¿qué aspecto clave considera que hacen único su enfoque en comparación con otros centros de tratamiento? Pues yo creo que nos diferenciamos mucho en varios puntos, ¿no? El primero es el abordaje integral al paciente. Al final yo siempre repito, aunque suene fea la expresión, que un paciente no es un tumor con patas. Un paciente es una persona con todas las esferas que conlleva eso. Tenemos esa parte de que está padeciendo un cáncer, pero una persona no es cáncer, una persona es un ser humano. Es un ser humano que siente, que come, que duerme, que necesita su actividad física, que necesita, y esto es muy importante, gestionar sus emociones. Entonces, yo creo que una parte muy importante de nuestro éxito es hacer ese abordaje integral, preocuparnos por la persona, porque necesitamos que se nutra adecuadamente, porque sabemos que el cáncer se relaciona en un 40% de los casos con la mala alimentación. Necesitamos que haga ejercicio físico, porque la masa muscular es fundamental para evitar el cansancio y para metabolizar los fármacos y disminuir los efectos secundarios. Y, por supuesto, necesitamos mantener a raya ese estrés, esa subida de cortisol que suprimirá el sistema inmune y hará que el tumor pueda progresar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sin duda alguna, el cáncer no solo afecta al cuerpo, también como está diciendo, también tiene un impacto profundo en la mente y en el espíritu. En su experiencia, ¿cómo aborda estos aspectos en la práctica médica? Pues es algo que yo trato de manera diaria en las consultas. Es más, a veces las consultas se convierten casi en tomar un café con el paciente, porque yo también me nutro mucho, compartimos mucho nuestras emociones, nuestras percepciones, y es algo que realmente además yo no aprendí en la universidad, no aprendí en la Facultad de Medicina, siempre digo que lo aprendí en la Universidad de la Vida, en base sobre todo a las propias experiencias. Es algo fundamental porque yo sé que cuando un paciente entra por la puerta diciendo que se va a curar, tiene más posibilidades de curarse que el que entra diciendo que el tratamiento no va a funcionar. De hecho, hay ocasiones cuando viene ese paciente obligado por su familia, porque no quiere recibir tratamiento, que yo ya digo, dejémoslo, porque si el paciente está en contra, ese estrés de esa resistencia de luchar contra el propio tratamiento va a hacer que suba su cortisol, se suprima su sistema inmune y el tratamiento no funcione. Y esto ya tiene una base científica. Todos sabemos cómo el estrés está siendo una de las grandes pandemias de la humanidad porque está llevándonos a tantas enfermedades y, de hecho, si analizamos los datos, hace poquito leía los datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2023 que decían que entre los 40 y los 79 años la mayoría de las muertes se producen por enfermedades cardiovasculares o cáncer, y esas enfermedades están muy relacionadas con la mala gestión emocional y con los hábitos de vida, con lo cual está en nuestras manos prevenirlas. No cabe duda que es importante que desde pequeño aprendamos a gestionar nuestras emociones. ¿Hay alguna historia en particular que haya tocado su corazón y que quiera compartir con nosotros? Pues sí, la verdad es que tengo muchas, pero hay alguna que a mí me ha tocado profundamente. Yo hace años, cuando realmente volví a España, volví porque mi madre se quedó sin opciones con un cáncer. Mi madre tenía un melanoma con metástasis, yo trabajaba en Estados Unidos, estaba en un hospital muy relevante americano, era coordinadora de investigación, una posición profesional increíble. Y volví a España porque mi madre necesitaba algo más. Habían agotado los tratamientos, por eso nació INMOA, el Instituto Médico de Oncología Avanzada, porque yo necesitaba tratarla con la oncotermia y, de hecho, casi 6 años después está viva, libre de enfermedad y estupendamente. Y eso fue una experiencia para mí muy dura, evidentemente. Yo además lo consideraba casi como un castigo. Yo decía, yo siendo oncóloga, ¿cómo me puede estar pasando esto? Yo en la cima de la investigación y mi madre con 58 años se va a morir de cáncer. Esto no puede pasar. Y justo un día, en una consulta, yo estaba pues muy triste con todos mis problemas, mis dificultades, mis ansiedades, y vino una paciente, se llamaba Ana,
y justo como mi madre además, casualmente, y ella me estaba contando un poco pues cómo le habían diagnosticado su enfermedad. Tenía un cáncer de pulmón, metástasis a múltiples niveles, en los huesos, en los pulmones, en el hígado, en el cerebro. Y de repente, según estaba yo escribiendo la historia clínica, me dice: doctora, a mí el cáncer es lo mejor que me ha podido pasar. Con lo cual yo levanté la cabeza, la miraba con cara de asombro y ella me decía: no estoy desorientada, no se crea usted que esto es por las lesiones que tengo, es porque realmente lo siento así. Me dijo: yo llevo casada casi 40 años con mi marido, pero no hablábamos, no salíamos nunca. Hay un montón de personas con las que ya no hablaba porque me había enfadado, no recuerdo ni el por qué, y de repente el cáncer me ha hecho vivir. Lejos de sentir la sensación de que voy a perder la vida, lo que siento es que por fin la estoy viviendo. Salgo con mi marido, voy a bailar, disfruto con mi familia, con mis amigos, he llamado a esas personas y aquello a mí me hizo reflexionar mucho, ¿no? Cómo importa esa gestión emocional de la situación, y a partir de ahí empecé a decir que se puede tener cáncer y ser feliz, porque muchas veces precisamente la enfermedad nos trae a la vida. Nos trae a la vida, a disfrutar cada momento, a compartir, a sentir, a estar en el momento presente, lejos de estar pues pensando siempre en ese pasado que tanto nos angustia o el futuro que nos inquieta, ¿no? Y esto es muy importante, tenerlo en cuenta. A mí aquello me ayudó muchísimo. A partir de ahí empecé a escuchar a muchísimas personas expertas en neurociencia, gestión emocional, y he de decir que ha sido un salto evolutivo, profesional, personal, en todos los ámbitos esencial. Y ahora incluso considero que tengo no solo una misión, no solo la misión de tratar con medicamentos, con tecnologías el cáncer, sino de tratar a las personas también en esa parte de hábitos de vida y esa parte emocional para que seamos felices, para que vivamos realmente, dejar de ver a esas personas en la consulta que lo que más se arrepienten es de la vida que han llevado. Y esto me pasa cada día. Se arrepienten mucho de no haber disfrutado, porque decimos que creemos que tenemos tiempo y de repente el tiempo se acaba. Sin duda alguna, el tiempo se acaba. Recuerdo una anécdota. Hace muchos años, yo era muy jovencita y me tocó hacer un servicio extra para la comunidad, pero no porque me portase mal, en realidad yo era bastante buenecita. Entonces elegí ir a acompañar a enfermos terminales a un hospital como voluntaria. Y recuerdo que todas aquellas personas con las que hablé me decían lo mismo: si volviera para detrás, haría tantas cosas que pensé que no eran importantes. Entonces, cuando descubrimos que en realidad no somos, ¿sabes?, eternos, es cuando tomamos conciencia de que es que esto se va, esto es un viaje muy corto. Así que, ¿cómo hace cuando ese viaje corto de sus pacientes se acaba? ¿Cómo hace para equilibrar esas pérdidas a nivel emocional? Entra en equilibrio sus energías, y pues, a pesar de la tristeza porque no todos ha podido salvarlos. Debe ser Efectivamente. tremendamente durísimo. Es muy duro y además se siente mucha frustración porque uno quiere intentar ayudar y de repente yo he tenido muchos pacientes por los que me han quitado el sueño intentando pensar qué podía hacer, cómo podía hacer, pero en realidad yo creo que algo que me ha traído mucha paz es el pensar que uno da todo lo que puede y además cuando no conseguimos curar, conseguimos aliviar, ¿no?, durante ese camino. Además es cierto que al final cada vez creo más en ese destino, no como algo inexorable que a lo mejor no podamos cambiar siempre, sí que hay cosas que podemos hacer para guiar nuestro camino, ¿no? No se trata de dejarse sin hacer nada y que sea lo que tenga que pasar, ¿no? Tenemos que tomar acción. Pero cierto es que yo creo que las cosas pasan por algo. Yo he vivido momentos muy dolorosos en mi vida, muy, muy dolorosos, tanto de pérdidas familiares como situaciones personales muy difíciles contra las que luchaba y uno se queja y esto porque a mí, pero es verdad que luego todo trae un aprendizaje, el por qué al final cuando te lleva al para qué te abre la vida, ¿no? La visión a una manera totalmente diferente de ver las cosas y vivirlas de una manera distinta, ¿no? Entonces muchas veces ante ese dolor, ¿no?, de esa pérdida, uno siente la satisfacción por lo menos de haber acompañado a esa persona en el viaje, siente además mucho cariño por el agradecimiento y al final dices, bueno, no sabemos muy bien por qué ocurren las cosas, pero también es cierto que incluso en la enfermedad a mí me ha enseñado y me enseña todos los días
que no es ningún veredicto. O sea, el tener un cáncer no es un veredicto que implique, pese a que no tengamos una cura hoy, que yo me voy a morir mañana, por múltiples motivos. Primero, porque de repente los milagros existen y también en medicina, pero segundo, porque cuando a mí un paciente me pregunta, doctor, ¿mi cáncer es curable? Yo, si no lo es, le digo, a día de hoy no, pero es que a lo mejor mañana sí, porque todo evoluciona de una manera muy llamativa, ¿no? Y muy sorprendente. Ana, la paciente de la que hablaba antes, tuvo una respuesta impresionante. La tratamos, se hizo un escáner, los tumores habían desaparecido a múltiples niveles, había ido fenomenal. Y a las 2 semanas falleció porque se atragantó con un melocotón. Ese momento, que para mí era insólito, cuando su hija me llama de madrugada, porque además Ana fue una mujer que a mí me hacía terapia ella a mí, yo la llamaba más bien a ella para que me ayudase emocionalmente, porque yo lo estaba pasando francamente mal, y cuando su hija me llama de madrugada y me dice, mi madre se está muriendo, yo decía, no puede ser, es imposible. Digo, no, si está todo mucho mejor. Me acerqué al hospital, era de madrugada, me fui 40 kilómetros desde mi casa porque no daba crédito, ¿no? Y cuando llegué allí le digo, ¿pero qué ha pasado? Me dice, es que se ha atragantado con un melocotón y falleció. Con lo cual, al final, muchas veces cuando yo creo, y esto es una creencia personal, ¿no? A base un poco de la experiencia y mis vivencias, que tenemos un destino que a veces no podemos cambiar, porque esta mujer no falleció por el cáncer, tenía un cáncer muy agresivo, muy extendido, había respondido, pero de repente, aunque frenamos esa parte, surgió otra cosa. Y no es fácil asumir esto, pero al final cuando uno sabe que no puede controlar todo, también es liberador, ¿no? Porque al final lo que tenemos que hacer es vivir el presente, vivir el ahora, disfrutar este momento que es lo único que todos tenemos. Sin duda, yo voy entendiendo a poco, porque es tan especial, más allá del rol médico, ¿no? Pero dentro de esos hábitos saludables, está hablando también de la importancia que tiene la actitud para curarte, pero de cualquier enfermedad. Sé que ha publicado un libro, esto estoy saltándome. Ha publicado un libro maravilloso que además yo tengo en mi poder y trato de seguir algunas recomendaciones. ¿Por qué no nos cuenta un poquito, si eres tan amable, a nuestros oyentes la importancia de esa alimentación saludable y nos habla de ese libro? Porque creo que sería importante que todo el mundo estuviera en su rincón de lectura este libro tan maravilloso de alimentación saludable. Sí, efectivamente es fundamental porque además los pacientes, como dice mi gran amigo y colega María Alonso Puig, deben ser pacientes porque nos tenemos que implicar, porque además cuando nos diagnostican una enfermedad parece que todo el mundo te dice, bueno, pues ahora descansa, estate en el sofá, no te preocupes. No, es el momento de hacer todo lo contrario. En la enfermedad lo que tenemos que hacer es involucrarnos mucho más, esforzarnos mucho más por cuidarnos. Y hay unas esferas de nuestro cuerpo y nuestra alma esenciales a cuidar, ¿no? Ya hemos hablado de la gestión emocional, la esfera más mental, más emocional, pero también la alimentación, como decía antes, tiene una repercusión muy importante, no solo en el cáncer, porque la mala alimentación se relaciona con un 40% de los casos de cáncer, pero también en la otra causa principal de muerte en nuestro país por debajo de los 80 años, que son las enfermedades cardiovasculares. Todos sabemos que si nos llevamos una alimentación inadecuada tendremos problemas a ese nivel. Por eso publicamos Cocinando tu Salud hace ya un par de años. De hecho, un libro que ha tenido mucha repercusión porque en realidad lo que damos son pautas saludables que al final se basa en esa dieta mediterránea que conocemos muy bien y que desafortunadamente estamos perdiendo, y estamos perdiendo algo que es un valor que a nivel internacional, yo recuerdo cuando estaba en Estados Unidos, como decía, ¿no? Qué fácil en España, ¿no? Porque tenéis los alimentos y además sabéis cómo combinarlos, y desafortunadamente estamos perdiendo esto, y es muy importante porque tenemos que esforzarnos, tenemos que implicarnos cada día. Yo siempre digo que la enfermedad no es una responsabilidad del médico, la enfermedad es una responsabilidad sobre todo del paciente. No sirve de nada que los médicos demos unas pautas si el paciente no las cumple. El paciente tiene que ser el principal implicado y ya intentando además no llegar a ser paciente, ¿no? Conservar la salud, porque al final la mayoría de nosotros nacemos con salud, salvo casos desafortunados que la pierden a edades muy tempranas, somos seres sanos, pero lo que hacemos es intoxicarnos, con lo cual dedicar tiempo a nosotros,
a hacer esa planificación cuando vamos a la compra, de qué vamos a comer esos días. Es muy importante. Las excusas que nos inventamos de que no tenemos tiempo son engaños que nos estamos buscando a nosotros mismos y que además llegamos, vamos al trabajo, nos sentamos con alguien a tomar el café y además te reafirmas, ¿no? Porque el de al lado dice, ay, yo tampoco he tenido tiempo. ¿Y qué hacemos? Vamos a esa comida ultraprocesada, totalmente no saludable y que además genera descargas de dopamina importantes, que la dopamina es la droga de la actualidad, es la droga de la gratificación inmediata. Sabe, porque les ponen muchos aditivos y muchas cosas, que sabe muy rico, sabe muy bien y lo comemos rápido, nos facilita el decir he comido, pero en realidad no nos hemos alimentado, hemos ingerido unas ciertas sustancias, pero que eso no es nutrirse. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es quitar las excusas de no tengo tiempo para ir al gimnasio, no tengo tiempo para comer sano, porque eso es una excusa, eso es algo que nos estamos inventando, porque si realmente queremos tener tiempo, somos capaces de tener tiempo. De hecho, buscamos tiempo para otras cosas que son menos importantes, porque yo digo que el ser humano se ha convertido, eso, un experto en cosas poco importantes. En una sociedad donde el cáncer sigue siendo un tema tabú para muchos, ¿qué cree que podemos hacer como comunidad para generar más apoyo y empatía a quienes los enfrentan? Pues yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer es normalizar el cáncer, porque es cierto que es algo que ayer todavía comentaba en una entrevista que me hacían en la televisión, lo que supone el silencio, ¿no? Y hablamos del silencio desde las personas que pierden la audición por la dificultad, pero lo que supone el silencio también de un paciente, por ejemplo, oncológico, alguien que oculta que tiene un cáncer, eso supone un estrés muy importante porque tiene que vivir con su enfermedad, convivir con ella, los efectos secundarios, pero además disimular de cara al mundo, ¿no? El cáncer a día de hoy tiene una incidencia tan elevada que es algo súper común. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer. ¿Qué deberíamos hacer? Desde mi punto de vista, deberíamos normalizarlo. Es una enfermedad que cuando no conseguimos curarla, en muchos casos conseguimos cronificarla. Se convierte en una enfermedad crónica más, donde convivimos con los tratamientos y deberíamos normalizarlo. Y yo creo que algo también muy importante es que dentro de esa normalización deberíamos todos dejar de hacer que cuando vemos a una persona que tiene cáncer, solo le preguntamos por eso. Porque todo el mundo al final, los pacientes oncológicos, y esto lo comenta muchas veces en la consulta, salen a la calle y me dicen, es que ya no quiero salir, porque a cada persona que me encuentre me va a preguntar solo por eso. Y hay una mujer que un día me dijo, es que yo no soy cáncer. Y efectivamente, yo no soy cáncer. Entonces, está bien preguntar cómo te encuentras, pero que no toda su vida gire en torno al cáncer, ¿no? Normalizar esa situación como algo más, porque en realidad, si alguien tiene el colesterol alto y lo sabemos, no le vamos a preguntar cada vez que le vemos, oye, ¿cómo va tu colesterol? ¿No? Se lo podemos preguntar muy de vez en cuando. Por lo mismo con las enfermedades oncológicas. En realidad también creo que el factor familia influye, ¿no? Porque no solo sufre la persona enferma de cáncer, también su familia, el entorno. Supuestamente son los pilares que le tiene que dar a la persona que padece cáncer, pero también sabemos que sufren de manera muy brutal. Así es muy importante y es muy importante, yo a veces les he llegado a decir a los pacientes que hagan una cuarentena de su familia, que fíjate qué duro suena esto, pero al final tenemos que priorizarnos todos nosotros tenemos que priorizarnos tanto en la salud como en la enfermedad. Entonces, cuando una persona está pasando por un proceso de cáncer, ya es suficientemente duro la angustia, el miedo, porque además esa persona se queda con los horrores que le han contado de otros casos que han ido mal, porque es verdad que lo que se cuenta es lo malo, ¿no? Parece que lo bueno como que no brilla tanto, ¿no? Y claro, en todo ese sufrimiento que está sintiendo, si además tiene que cargar con el sufrimiento de los que le rodean, la carga se hace insoportable y empiezan esos momentos de no voy a decir que me siento mal para que no se sientan mal los demás, porque se convierte en algo que uno no puede llevar, ¿no? Con lo cual es muy importante para la familia, que por supuesto lo está pasando mal, también tener esos momentos de pasarlo mal, pero en silencio, por así decirlo, ¿no? En otro lugar para no sobrecargar a esa persona y la persona que está padeciendo la enfermedad, priorizarse en el sentido de
tener libertad para decir que se encuentra mal, tener libertad para decir no quiero salir, tener libertad para decir no quiero comer, porque no hay nada peor que cuando una persona no tiene apetito, tener a su familia angustiada, por supuesto, porque quieren a esa persona, ¿no? Pero continuamente diciéndole tienes que comer, tienes que comer, tienes que comer. Eso genera un estrés tal que el paciente rechaza la comida, ¿no? Con lo cual tenemos que priorizarnos y decir, mira, quiero estar solo, quiero descansar, no quiero comer, no quiero verte llorar porque me hace daño, y tener esa libertad de ponernos en primer lugar, porque solo de esa manera podremos cuidarnos y solo de esa manera podremos cuidar de los demás. Es tremendamente duro. O sea, a veces las personas enfermas de cáncer o de cualquier otra enfermedad sienten una gran responsabilidad sobre su familia o sobre sus padres, amigos, porque piensan que son de alguna manera corresponsables de ese sufrimiento. Así que deberíamos cambiar con buenos titulares de unirnos y cambiar desde el amor y la aceptación y no tanto desde el... Me gustaría preguntarle otra cosa. ¿Qué le gustaría ver cambiar en el sistema de salud para mejorar el tratamiento y cuidado de los pacientes oncológicos? Pues una de las cosas que yo creo que es fundamental es trabajar no solo en la parte del tratamiento, pero además de una forma que sea comprensible, explicada al paciente, porque una de las cosas que ocurre es que cuando muchas veces los pacientes vienen a mi consulta, sienten después de un ratito una sensación de alivio muy grande, porque ellos vienen con esos miedos que se han imaginado, esos ISIS que en su mente se han creado porque realmente no se les ha explicado bien las cosas, por una falta de tiempo, una sensación de que a lo mejor lo ha entendido todo, pero es muy importante explicarles muy bien a las personas qué puede pasar, qué se tienen que esperar, porque el miedo a lo desconocido es terrible. Uno se imagina todo tipo de horrores que luego no son, ¿no? Con lo cual se genera un estrés muy importante. Y la otra parte es que tenemos que curar la enfermedad, pero también evitar que vuelva. Eso es parte de la curación. Y para eso es muy importante la prevención. Tenemos que educar y responsabilizar a los pacientes de que se tienen que cuidar, de que tienen que cuidar sus hábitos de vida, necesitan esa buena alimentación, necesitan ese ejercicio físico, necesitan esos tiempos para meditar, para calmar su mente, necesitan al final dedicarse tiempo a sí mismos, priorizarse, y esto es esencial porque si no, no nos sirve de nada curar una enfermedad si a los 6 meses volvemos a estar en la misma situación. Y suele pasar que el paciente, según le diagnostican pues, un cáncer, una enfermedad grave, dice, me voy a cuidar y me voy a cuidar muchísimo, pero con el tiempo todos nos confiamos. Uy, ahora que estoy bien, pues ya hoy me voy a saltar esto, mañana me voy a saltar lo otro, y al final no puede ser. Yo siempre digo que además cuando, por ejemplo, el coche se le enciende el testigo amarillo, enseguida lo llevamos al taller para que no se encienda el rojo, porque se para. Pero con nosotros se enciende el testigo amarillo, me empiezo a encontrar mal, esto no va del todo bien, me voy a tomar un paracetamol porque me duele la cabeza, no pasa nada, y mañana me tomo otro y otro. Voy tapando, le pongo una pegatina encima al testigo amarillo para no verlo. ¿Qué ocurre? Que de repente estoy en testigo rojo y la enfermedad me para. Sin duda nos para de la manera tan contundente en que nos ha contado que es importantísimo escucharnos. Doctora Elizabeth, antes de despedirnos, una pregunta más personal. Si pudiera hablar con la joven estudiante que soñaba con cambiar el mundo a través de la medicina, ¿qué consejo le daría ahora? Pues le daría el consejo primero de preocuparse de sí misma. Esta es una parte que yo he vivido muy en primera persona, entregada a los demás, a mi familia, a los pacientes, porque además es tan bonito y tan gratificante cuando uno siente que le da vida a la vida, que es algo que te engancha, ¿no? Es adictivo. Pero durante muchos años perdí el foco de preocuparme por mí misma, de cuidarme yo. Yo cuidaba a todo el mundo, pero ¿y yo? Hasta que llegó un momento donde realmente yo misma llegué al borde del colapso. No solo yo también tuve un cáncer, sino que parecía que todo iba incluso peor, que había metástasis, todo muy complicado, y al final yo me di cuenta que llegué al borde casi de la destrucción. ¿Por qué? Porque no me preocupé de mí misma. Sabiendo toda esa teoría, pues al final no me la estaba aplicando. Y también porque ni siquiera eso nos lo enseñaban en la universidad, ¿no? Al final parece que
estamos casi educando robots que tienen que saber una teoría, pero no tienen esa esencia del ser humano, ¿no? De esa dimensión que tenemos. Y es cierto que no es fácil cuando uno vive situaciones personales muy difíciles y cuando uno siente, y yo lo siento cada día, la responsabilidad que supone que una persona confíe su vida sobre tus hombros, que diga, doctora, pongo mi vida en sus manos. A mí cada vez que me dicen eso, de repente es una sensación de peso sobre los hombros, una responsabilidad enorme, ¿no? Con lo cual, lo que yo le diría a esa estudiante es, sigue estudiando, esfuérzate, lucha por lo imposible, porque lo imposible, cuando lo intentas, se puede convertir en lo impensable, y esto es muy importante, pero cuídate, dedícate tiempo, mímate, porque llega un momento que te das cuenta de que al final te quedas sin tiempo para cuidar a los demás porque no te has cuidado a ti mismo. Y esto es algo que creo que es un mensaje importante para todos. Primero debemos estar nosotros, debemos aprender a decir no, y esto es muy importante porque suena como muy desagradable, ¿no? Dice, uy, qué desagradable esta mujer diciendo no. Es muy importante saber decir no con respeto, con cariño, con educación, pero hay que priorizarse porque solo así podremos cuidar de los demás. Doctora, si no hubiera sido médico, ¿qué otra profesión hubiese elegido? Pues probablemente algo relacionado con el ser humano. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. A lo mejor hubiese sido periodista, pero por conocer historias. Porque realmente hay una cosa que a mí me está nutriendo cada vez más, que es la grandeza que tienen los seres humanos. Hace no mucho iniciábamos un movimiento, ¿no? Que se llama Soy 1%, porque parece que vivimos en una sociedad donde todo es negativo, donde nos peleamos, donde son guerras, son cosas desagradables, pero realmente cuando uno se encuentra con otras personas en su día a día, descubrimos seres humanos maravillosos. Cada uno tenemos cuestiones, aptitudes maravillosas escondidas que muchas veces ni siquiera sabemos porque parece que la sociedad las tapa, ¿no? A mí me gustaría volver a esa inocencia de la infancia cuando uno va a un parque y juega con unos niños que no conoce de nada, sin juzgarles, sacando lo mejor de ese momento de lo que puede haber. Me gustaría que volviésemos a esa inocencia. Por eso conocer historias, conocer personas es algo que me nutre tanto en lo personal, que una profesión que probablemente me hubiese gustado es crecer en esto para además ayudar difundiendo, ¿no?, al bienestar, todas estas cosas buenas que tenemos en el mundo. Pues para esas personas que nos están escuchando, ¿qué palabra de aliento le compartiría hoy ante la situación de salud tan delicada con la que se pueden encontrar? Pues para mí una cuestión muy importante es que vivan el presente, que vivan el hoy, porque realmente están vivos. Todo lo demás es una circunstancia. La realidad es que estamos vivos. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Todo cambia. Tenemos un poder infinito nosotros mismos de curarnos. Como se suele decir y se escucha cada vez más, el amor cura, incluso el amor de los demás, con lo cual dejemos de pensar en mañana, dejemos de pensar en otras cosas. Incluso hace poco decía que cuando uno vive el presente puede sufrir porque dice, ya, pero mi presente es la enfermedad, yo estoy pasando un cáncer. Pero ese no es nuestro presente. Nuestro presente es que tú y yo estamos aquí ahora mismo, charlando, disfrutándonos, y si alguien está enfermo y está con otra persona y le está cogiendo la mano, su presente no es la enfermedad, su presente es que está con esa persona disfrutando de ese instante, con lo cual centrarnos en esos microinstantes del presente y disfrutarlos al máximo que podamos no solo será terapéutico, sino que nos permitirá de verdad vivir la vida. Sin duda estoy convencida que no solo para mí, sino para todos nuestros oyentes, esto no ha sido un momento de entrevista, sino un viaje sin duda hacia la esperanza y esa sensación de sentirme al lado de una persona muy, muy especial que me encantaría y nos encantaría que, sabiendo su agenda tan apretada, volviera a visitarnos y a contarnos más cosas. Ha sido un placer, doctora Elizabeth Rojo, por estar aquí con nosotros en Deja que te cuenta. No se me vaya, dentro de 30 segundos volvemos. Gracias, doctora. Un placer. Pues ya llegó esta otra segunda parte del programa donde Alejandra Betancourt está al otro lado para contarnos
cosas interesantes de cómo estar muy guapas. Muy buenos días, Alejandra Betancourt desde Barcelona. ¿Qué nos tienes preparado hoy? Buenos días, Esther, ¿cómo estás? Encantada de estar otro programa aquí con vosotros. La verdad que antes de empezar, me encantaría decir que me ha encantado tu programa, me ha gustado muchísimo lo que ha dicho la doctora y sobre todo quiero decirte una cosa, porque tú sabes que la moda puede ser una herramienta muy poderosa para ayudar a las mujeres que han pasado por este proceso y sobre todo me quiero quedar con una frase que ha dicho la doctora y es, yo no soy cáncer. Y esto es maravilloso para todas las mujeres que están ahí, porque realmente no lo son, siguen siendo mujeres poderosas, mujeres increíbles, y creo que podemos darle muchos tips con la ayuda de la moda para que ellas puedan seguir sintiéndose como son. Pues sí, así ha sido, ¿verdad? Un verdadero placer tener aquí a la doctora Elizabeth Rojo y ha prometido volver a contarnos más cositas. Así que, Ale, sé que tú tienes también mucho que contarnos que está relacionada con las personas que han padecen cáncer. ¿Qué tienes que contarnos hoy? Sí, porque en este proceso que las personas han padecido cáncer o incluso no cáncer, también otro tipo de enfermedades, siempre que pasamos por un proceso de así, lo que pasa es que va a bajar nuestra confianza y nuestra autoestima. Entonces hay dos partes muy importantes en la moda que podemos hacer. Uno es el poder de la imagen, porque como nosotras nos vestimos, nos impacta emocionalmente ya en nuestra vida diaria. Imagínate una persona que está pasando por este proceso, ¿no? Entonces, cómo nosotras nos vestimos puede ser algo tan delicado que puede cuidar ese momento que pasemos, que estamos tristes, que no nos sentimos bien con nosotras mismas, que ya no vemos esa mujer que siempre mirábamos en el espejo y que nuestro cuerpo cambia, un montón de cosas, ¿no? Entonces, esto por un lado, y por otro lado, recuperar esa autoestima que vamos dejando atrás con el paso de que al final, en cierta manera, esa estética es muy importante. Y por desgracia, cuando tú pasas una enfermedad, como por ejemplo puede ser un proceso de cáncer, deja huellas físicas. Entonces también deja huellas emocionales en la persona, ¿no? Entonces, la moda puede ayudar a reconstruir en cierta parte, por supuesto siempre acompañado de profesionales, ¿no? Esta parte psicológica, pero sí que puede ayudar a devolver esas mujeres a que ellas tengan esa luz que tenían antes que van dejando atrás, ¿no? Y es muy importante centrarnos en estos dos temas a lo largo de este ratito que tenemos para que ellas, a través de algunos tips, puedan sentirse y puedan recuperar esa parte del pasado en una mejor versión de ellas, ¿no? Y según tú, ¿cuáles son esas recomendaciones? Yo tengo los ánimos por los suelos, no tengo autoestima, me siento tremendamente agotada y cansada y hasta he perdido la ilusión, porque claro, cuando las personas pasan un proceso tan dramático como es la enfermedad del cáncer o lo están viviendo, su percepción de la realidad cambia. Entonces, ¿qué recomendarías tú? Ya sabemos que la confianza y la autoestima es un trabajo de fondo, pero ¿qué tip le darías a estas personas, a estas mujeres y a estos hombres? Me gusta mucho tu pregunta, gracias Esther, porque sabes, lo primero que a mí me gusta cuando recomendar a una persona es que acepten que están en un proceso. Y ese proceso, su armario también lo va a estar. El armario también está en el proceso, no solamente ellas. Entonces, lo primero es que ellas tienen que aceptar en que se tienen que sentir primero cómodas, porque ya sabemos lo que pasa, ¿no? Con ciertas cosas. Y lo segundo es decir, mira, esta prenda me aprieta, fuera. Esta prenda me pica, fuera. Esta prenda ya no me queda bien, fuera. Y no pasa nada, no estás desterrando una parte de ti. Simplemente esas prendas en ese momento ya no están. Entonces es muy importante decir, las prendas que no me sientan bien, que me pican, que me aprietan, fuera. Y esto viene el segundo tip, que es ropa cómoda, ropa cómoda. Y ojo con esto, cuando digo ropa cómoda, no significa estar en pijama, ni significa que tú vayas a estar mal, significa simplemente ropa cómoda. Pero por favor, que empiecen a utilizar prendas cómodas, pero que sean estilosas, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Los tejidos en esta parte es muy importante porque hay tejidos de poliéster, tejidos que tienen textura, que van a hacer que las personas se sientan incómodas. Yo no sé, alguna vez, esto parece una tontería, pero por ejemplo, yo que tengo el pecho muy grande, el sujetador, y es como algo y tú estás todo el rato así. Bueno, pues esto les va a pasar con tejidos. Entonces, importante, algodones, sedas, viscosas, tejidos vaporosos, tejidos donde ellas digan, que te los pongas y digas, ay, qué a gusto estoy, ¿no? Esto es muy importante, ese es mi primer tip. Sí, Alejandra, pues imagínate que un día te levantas por la mañana y dices, tengo la sensación de haberme vestido a oscura, porque no pega lo que me he puesto con cómo tengo que ir vestida a esa reunión, a mi trabajo, a una entrevista. Es decir, eh, vamos a hacer un poquito de María Kondo. ¿Tú te acuerdas cuando llegaba María Kondo y decía, esto no, esto sí, esto a lo mejor? Pues tú nos recomiendas que hagamos eso, que nos levantemos por la mañana un día o este fin de semana que parece que tenemos tiempo y pongamos 3 cestas. No digo yo tirarlo todo sobre la mesa de la cocina, que tampoco estaría mal, sino elegir qué me sirve, qué quiero, qué no quiero, qué debo, porque claro, a veces guardamos esos zapatos por si acaso. Y ese vestido, pues, es que no me queda tan mal, pero el vestido tiene 25 años. Y aunque sigas teniendo esa figura extraordinaria, debemos cambiar. Bueno, esta pregunta tiene como una doble cosa, porque en un proceso normal, mi respuesta sería decirte lo que no te queda bien, lo que no uses en menos de 6 meses, a la basura. Eso sería una respuesta, pero la realidad es que cuando una persona está pasando por este proceso, la respuesta no puede ser tan radical. Hay que ser un poco empático y un poco emocional. Entonces, si ellas no tienen la fuerza para tirar esa ropa que les recuerda a, no sé, cuando ellas iban y se ponían tacones, no hace falta que las tiren, simplemente que las pongan en otro lugar y ya veremos en el futuro, simplemente ese proceso. Lo que yo sí les diría es que su armario tenga unas prendas específicas que sean sobre todo multifuncionales. Ejemplo, lo que tú me decías, ¿no? Me decías, oye, y para ir al trabajo, y si tienen una cena, y si tienen, ¿no? Bueno, lo primero que tienen que tener en el armario son, y si ya lo tienen mejor, ¿no? Blusas y camisetas con cortes sueltos. Lo que te decía, por ejemplo, esto que llevo yo, ¿viste? Esto es muy cómodo y además es de seda. Entonces, esto les va a ayudar un montón, que sean oversize, que ellas cuando se lo pongan no consigan ver ese fallo para ellas, porque no es real, es simplemente que emocionalmente nos pasa a todas que decimos, a mí me pasó después del embarazo y no es una enfermedad, que me veo y digo, ay Dios, bueno, ahora soy mamá y me tengo que aceptar. Bueno, pues esta parte también, simplemente que se pongan esas blusas oversize. Algo que también me gusta muchísimo recomendarles son los vestidos, porque los vestidos fluidos son muy estilosos y cualquier mujer en la etapa que esté, un buen vestido va a estar muy guapa. Pero a ellas, además, ese vestido maxi, cómodos, suaves, que son perfectos para cualquier ocasión. Tú imagínate un vestido, te lo puedes poner para ir a desayunar con tu amiga, te lo puedes poner para ir a una entrevista de trabajo, te lo puedes poner para cualquier ocasión. Y fíjate que hablamos de prendas multifuncionales. Entonces, ellas se van a sentir bien, sin cosas ajustadas, y están teniendo un vestido y vas a decir, hoy estoy guapísima, y como decía la doctora, hoy yo no soy cáncer. En realidad son palabras bastante acertadas. Cuando te hacía esa petición de tips era en general, o sea, no solo para los pacientes oncológicos, sino también para cualquiera otra persona bueno, que no sabe qué hacer con su armario, ¿no? Entonces, como se nos está acabando el tiempo, ¿por qué no me habla de los colores? ¿Qué colores nos recomiendas a nosotras, a nosotros, que nos levanten el ánimo? Vaya. Ya, hay 3 colores fundamentales y te voy a ser sincera, a mí el primero me cuesta un poquito y sé que es un color que además me sienta muy bien. Entonces también aceptar si hay un color que digo y no te gusta, no te obligues a ello. Pero los 3 colores fundamentales, el primero es el rojo, es un color espectacular porque da fuerza, da pasión, da confianza, da energía, da determinación. Entonces cuando una mujer... Fíjate que cuando aparece una mujer vestida de rojo siempre la vamos a recordar, es como, wow. Entonces, el rojo
es el color de la energía positiva. Es un color que da muchísima fuerza. Así que si tú te sientes un día que estás un poquito así, ponte algo rojo. Aunque sea un labio, eso ya te va a dar muchísima, muchísima fuerza. Y luego hay un color que me gusta muchísimo, que es el azul. Y bueno, ya sabemos por mi acento canario que el mar es lo que más transmite calma, es un poder de la naturaleza. O sea, este color te va a dar calma, te va a dar tranquilidad, te va a dar seguridad, te va a dar confianza. Y lo mismo, si a ti el azul no te gusta, no pasa nada. Te puedes poner un suéter, un accesorio, una bufanda, un anillo, algo que tú lo veas y digas, eso es lo que necesitamos con el color azul, ¿no? Y Esther, déjame decirte por último, el color, que a veces es un color complicado para ciertos tonos en la piel, pero el color de la excelencia, de la energía positiva, del optimismo y de la alegría es el amarillo. El amarillo es un color que cuando tú te sientas mal, simplemente ves al amarillo, porque te da creatividad y no significa que yo me tengo que vestir entera de amarillo. Podemos buscarlo en una chaqueta, en unas flores, en una banda para el cabello, porque, por ejemplo, el turbante es un accesorio que queda muy bien. Podemos tener un turbante con ciertas cositas amarillas. Entonces, todos esos tres colores, tanto el rojo, el azul como el amarillo, son los colores más importantes en el mundo de positividad. Vaya, que lo tenemos, hemos tomado buena nota. Alejandra, con una frase final para reflexionar sobre este espacio tuyo que se nos ha hecho hoy muy, pero que muy, muy, muy cortito y te pedimos disculpas. No, Por favor, pero que así nos quedamos con más ganas de escucharte en nuestro próximo programa. Así que, ¿qué frase para reflexionar nos dejas y le dejamos a nuestros oyentes? Pues mira, Esther, gracias por esta pregunta porque además me ha escrito algo que es muy especial para mí, no solamente para esas mujeres que hablaba la doctora, sino para todas las personas que están en una situación complicada, que puede ser por diferentes cosas. Y mira, cada prenda que elegimos es una oportunidad para abrazar nuestra esencia, reconectar con nuestra confianza y recordarnos que a pesar de todo, siempre somos hermosas, fuertes y dignas de brillar. Que cada color, que cada textura y cada estilo sea un recordatorio de nuestra resiliencia y que la belleza verdadera comienza desde dentro y que cada persona que está ahí fuera, ellas brillan por sí solas, sin necesidad de ningún color, sin necesidad de ninguna prenda. Ellas son el arcoíris entero con sus sonrisas y la mejor prenda del mundo es una sonrisa. Pues así lo corroboro, Alejandra. Ha sido un placer escucharte nuevamente. Así que te emplazamos para un próximo programa aquí en Deja que te cuente, cargado de tips, de recomendaciones. Así que un abrazo enorme, Alejandra, desde Madrid. Un placer, Esther. Te mando un beso y a todos nuestros oyentes. Hasta luego. Pues sí, hemos llegado ya al final del programa en Deja que te cuente. Ha sido sin duda un viaje lleno de aprendizaje. Gracias a la doctora Elizabeth Rojo y por supuesto gracias a Alejandra Betancourt, pues que nos recuerda cada día cómo tenemos que mejorar la mejor versión nuestra. Así que, mis queridos oyentes, gracias por dejarme colar en vuestros rincones durante esta hora. Un saludo enorme, un abrazote enorme y hasta el próximo programa.